Bueno, ¿cómo escribir un programa válido en C? Es decir, ¿cómo empiezo a aprender las reglas del lenguaje que sean sintácticamente correctos, que puedan ser ejecutados o que sean entendidos por el compilador? Son distintas formas de decir lo mismo. ¿Cómo es la estructura de un programa en C? Un programa está compuesto básicamente a nivel más global de dos partes. Una son las directivas al preprocesador y luego un conjunto de una o más funciones. Vamos a verlo mejor, un programita fuente. Acá tenemos un programita escrito donde están las directivas al preprocesador y después una o más funciones. Acá tenemos dos funciones, la función main, que es la que siempre tiene que estar, la función principal, que es donde comienza la ejecución de todo programa, y hay una función definida por el programador, en este caso por mí, que se llama validar. Entonces, está compuesto por directivas y un conjunto de una o más funciones. En este caso hay dos funciones, y las directivas, también hay dos directivas al preprocesador. Las directivas empiezan con un numeral, no terminan con punto y coma, y lo que hacen es, el preprocesador es un programita que analiza todo esto que escribieron ustedes, que todo lo que escribe el programador, lo analiza, lo preprocesa, por eso se llama preprocesador, y por ejemplo, reemplaza cada una de estas funciones por sus definiciones que están dentro de esta librería. Esto quiere decir estándar, entrada-salida estándar, stdio, entrada-salida, input-output, estándar. Ahí dentro de esto es un archivo que posee el conjunto de funciones, un conjunto de funciones de entrada y salida. Entre esas funciones están esta que es escribir o printf y esta que es leer o scanf. Entonces lo que hace el preprocesador al ver esto va a buscar en esta librería las funciones que estén acá utilizadas y las va a agregar, es como si agregara, siempre hablando metafóricamente, como si acá agregara las definiciones de print, f, del mismo modo que está definido acá. Esta es la definición de la función validar. El preprocesador agrega todo lo que sea necesario de las funciones que están en esta librería. Acá dice que el preprocesador elimina los comentarios. Eso quiere decir que, por ejemplo, esta línea que está acá, estas dos líneas que están acá, las elimina porque este es un comentario interno para mí como programador, para el que hizo el programa. No tienen sentido al momento de traducir esto en lenguaje máquina para que pueda ser ejecutado. Bien, eso es lo que podemos decir de la estructura general más global de un programa. Luego, analizando un poco en detalle las directivas, es lo que charlamos recién. Y ahora vemos la estructura de una función. Vimos desde la estructura del programa en general. Ahora, ¿cómo es la estructura de una función? Para no ir y volver hacia el código, acá tenemos un pedacito de código puesto, de programa fuente puesto, para hablar directamente, para no intercambiar entre aplicaciones. Tenemos un encabezado o interfaz. Este es el encabezado de la función o interfaz. ¿Por qué se le dice interfaz? Porque es el medio de comunicación. Esta función valida, por ejemplo, recibe dos argumentos y devuelve un número entero. Eso es el encabezado. La interfaz es la forma de comunicarse. La forma de comunicarse como en esta función va a ser a través de estos dos argumentos. Ahí es argumento de entrada y el argumento de salida es un número entero. La función tiene un bloque, toda función está compuesta se define a través de un bloque, una llave que abre y una llave que cierra es un bloque. Primero se ponen las declaraciones de las variables, en este caso la función válida es muy simple, tiene una sola variable. Primero se hacen las declaraciones de la variable, donde se dice que la variable resu, tal vez signifique resultado, es para el programador, es de tipo entero, y ya directamente la puedo inicializar. La puedo inicializar ahí o no, en este caso está inicializada en 0.
Luego de las declaraciones de variables vienen las sentencias ejecutables, que en este caso también es una sola sentencia, es un si, es un if, y todas las sentencias terminan en punto y coma. Una aclaración: las funciones deben ser declaradas antes de ser usadas. Esto se llama definición de la función. Esto es donde digo cómo hace lo que hace la función, en la definición. Y esta es la declaración. Si se fijan en el programa fuente que vimos primero, acá, esta es la definición de la función validar. Acá está escrita que hay que ejecutar cada vez que se invoque validar. Pero antes de la función main incluso estaba declarada la función. La declaración también se le llama prototipo. Se pone el nombre de la función, qué tipo de datos recibe, en este caso un solo dato de tipo entero, y qué tipo de datos devuelve. Por supuesto, después cuando hago la definición de la función, acá la declaro y acá la defino. Cuando explico las sentencias que tiene, por supuesto tengo que respetar que devuelve algo de tipo entero y recibe algo de tipo entero, tal cual está declarado acá. Declaración o prototipo, y esta es la definición de la función. Bien, vimos la estructura de un programa en general, directivas y funciones, la estructura de una función, la estructura de cada sentencia. Fíjense, las sentencias contienen palabras reservadas, identificadores. Fíjense, palabras reservadas, int, que significa entero, esto que significa nada, vacío, devolver, que está acá, return, doble, acá no está en este código que vimos acá, pero eso significa un real en doble precisión, un número real, es un tipo de dato. Acá declaramos dos variables de tipo entero. Bueno, entonces las sentencias o instrucciones pueden contener palabras reservadas, que el lenguaje reconoce, el compilador reconoce, y también identificadores. Identificadores de variables, I, J en este caso, e identificadores de funciones, como por ejemplo valida. Valida es un nombre, un identificador de una función declarada por el usuario. Y también están las funciones de librería estándar. Printf es una función que, si bien ustedes no declararon, está dentro, ¿se acuerdan de la librería stdio.h? Entonces, identificadores de variables y de funciones. Las sentencias del cuerpo del programa terminan en punto y coma, eso ya lo vimos. Los bloques agrupan sentencias, o sea, las llaves que abren y que cierran agrupan sentencias. Y bueno, ya vamos a ver bloques en repeticiones y selecciones, selección y repetición, más adelante. Tipos de datos y variables, cómo representar datos del mundo real. Es decir, siempre que nosotros declaramos variables, si quisiéramos poner algo más, supongamos que estamos haciendo un programa para calcular la temperatura media de un año, del verano, de una temporada, o lo que sea, acá declararíamos variables que representen la temperatura. La temperatura, ¿cuál es el mínimo? Vamos a hablar que estamos representando la temperatura en Celsius, en grados Celsius. ¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar la temperatura? Depende de la zona. Menos 50 grados en un lugar extremo, menos 40 y pico de grados en un lugar extremo del planeta. ¿Y cuál es la máxima temperatura en Celsius que puede tomar? Nuevamente, tal vez también esté cerca de los 50 grados, 40 y pico de grados. Si yo sé que voy a guardar dentro de una máquina la temperatura, yo sé que el máximo valor que puede tomar es 50 y el mínimo menos 50. Por ejemplo, si determino que ese fuera el rango, fíjense, para representar un número que varía entre menos 50 y 50, ¿cuál es el mejor tipo de dato que puedo utilizar para no ocupar mucho espacio? Un dato de tipo entero, dependiendo un poco de la plataforma, pero en general ocupa 4 bytes dentro de una RAM o dentro de un disco o dentro de un dispositivo de almacenamiento. 4 bytes. Si yo voy a representar una temperatura, hay un tipo de dato que se llama short, entero corto,
que ocupa nada más que 2 bytes. Entonces, el entero corto es una forma mejor que yo tengo como programador de representar una temperatura, porque voy a ocupar menos espacio. Para representar un valor tan chico no necesito ocupar 4 bytes para una variable. Los tipos de datos básicos que vamos a utilizar, después vamos a ver que hay tipos de datos que nosotros como programadores podemos crear nuestros propios tipos de datos. Pero por lo pronto el lenguaje ya me provee un conjunto de tipos de datos, como son el char, el integer, lo voy a decir en criollo, el tipo carácter, el tipo entero y el tipo doble. ¿Doble qué significa? Que los números reales en la máquina, acá hay una variable imp de doble, que es un número real en doble precisión. Eso significa. Esto tendríamos que ver representación interna de datos, buscar, googlear, youtubear, lo que sea, qué es un tipo de dato, qué significa notación en punto flotante, mantisa, base y exponente, para ver cómo se representan internamente un real en una máquina. Y entonces nos vamos a dar cuenta qué significa esto de doble. Es un número real en doble precisión. Bueno, como estamos viendo cómo se declaran las variables, dice que es una lista de identificadores separados por comas. Acá tengo 2 identificadores y suma separados por comas. Se deben declarar, es lo ideal. Fíjense, en cualquier programa, vamos a ver el programita fuente que teníamos acá. Acá hay una sola variable, también es muy simple, pero las variables se declaran antes de las sentencias ejecutables de una función. Acá también hay una sola variable, está declarada antes de las sentencias ejecutables de una función. Tener en cuenta que el compilador distingue de mayúscula y minúscula. Es decir, si yo acá declaro la variable RTA, acá por ejemplo, la variable usuario, y acá pongo scanf, usuario con mayúscula, a no ser que tengamos un compilador muy inteligente, debería dar un error. Esto lo deberíamos guardar nuevamente, pero tendría un error en ejecución. O sea que, ojo con las mayúsculas y las minúsculas. ¿Por qué declarar las variables? Esa es una pregunta que suele hacerse cuando uno programó en algún lenguaje que no necesita declarar las variables. Bueno, estamos hablando de un lenguaje como C, que se podría considerar de bajo nivel incluso, y que es uno de los más rápidos que hay en ejecución. ¿Y por qué declarar? Porque fíjense para qué sirve desde el punto de vista del compilador, que es lo que va a traducir esto al lenguaje máquina. Se puede determinar el espacio que ocupará cada variable. Recién vimos cuánto ocupa un número entero, son 4 bytes. Podrán ver cuánto ocupa un real en doble precisión. Y entonces ya al compilador le sirve para determinar qué espacio va a ocupar la variable en la RAM, en el disco, etc. También para verificar expresiones. Fíjense que yo tengo A más B, o sea, no sumar peras con naranjas, nos decían, ¿no? No mezclen peras con naranjas para hacer operaciones. Entonces, también si yo tengo alguna expresión aritmética, me sirve para determinar en compilación si estoy cometiendo algún error, estoy mezclando tipos de datos. Y también porque dan mayor legibilidad y permiten depurar un programa. Mayor legibilidad porque si yo en compilación tengo algún error, ojo, acá está mezclando un tipo de dato con otro, evita que el programa se ejecute y funcione, pero no haga lo que yo deseo. Bueno, y esto un poquito para repasar qué tenía que ver BNF con todo esto. Con esto de la estructura de un programa, la sintaxis, fíjense que esto es un metalenguaje que me describe la declaración de una variable. Dice, la estructura de una declaración tiene un especificador de tipo y después viene la estructura de la lista de variables. Especificador de tipo puede ser char, int, long, float, doble.
un tipo carácter. ¿Qué es un tipo carácter? Un tipo char. Miren el teclado, todo lo que ven ahí, todos esos símbolos es un carácter que es para representar ese tipo de caracteres, ese tipo de símbolos, utiliza el tipo char. Entero ya saben lo que es. Un entero largo es para números enteros más grandes. Y después tenemos reales en simple y doble precisión. A medida que yo pongo, por ejemplo, un entero o un entero largo, puedo representar un rango de valores más grande, pero también me va a ocupar más espacio en la memoria. Bien, y la lista acá dice, la lista de identificadores es un identificador o múltiples separados por coma, y todo termina en punto y coma. Esto lo que está queriendo decir es que acá tengo dos identificadores separados por coma y toda la lista termina con un punto y coma. Es un metalenguaje que me permite ver si escribo bien o no una sentencia. Los tipos de datos, integer, doble precisión, char, representan cuestiones del mundo real, eso lo vimos, y definen dos propiedades. El conjunto de valores o dominio, cuando hablábamos recién de la temperatura, una temperatura, qué rango de valores puede tomar, y el conjunto de operaciones que puedo realizar, ¿cierto? Si yo tengo un tipo de dato string, por ejemplo, voy a guardar nombres de personas, sumar nombres de personas no tendría mucho sentido, que yo haga Juan más Pedro. O sí, podría ser que yo hago Juan más Pedro, lo que hace es me concatena Juan con Pedro. Forma un solo string más largo que se llama Juan Pedro. Uno, dos cadenas de caracteres. Así que fíjense que ahí tenemos varias cuestiones. Acá lo que decíamos, por ejemplo, es que un entero corto ocupa nada más que 2 bytes. Y si ocupa nada más que 2 bytes, eso quiere decir que puede representar entre estos valores. Y esto ustedes ya lo tendrían que saber. Y si no lo saben, lo investigan en 2 segundos. ¿Por qué, si yo digo que un entero corto, si acá diría short, en lugar de int, diría short y suma, y suma pueden tomar el mínimo valor menos 32.768 y el valor más alto que puede tomar 32.767. ¿Por qué? La respuesta sería porque tenemos nada más que 2 bytes. ¿Y qué representa eso? Que con 2 bytes puedo representar 65.000 y pico de cosas diferentes. ¿Por qué? Porque es 2 a la 16. 2 por 2, 4, 2, 8, 16, 2 a la 16 da 65.000 y pico, que repartido para los números negativos tengo que poder representar los negativos y los positivos, ese 65.500 y pico se divide la representación del 0 más 32.767 para los positivos y 32.768 para los negativos. Esto puede ser que no me alcanzó con lo que vi acá. Puedo investigar por qué con 2 bytes puedo representar 65.000 cosas distintas. Es un repaso de lo que vimos en la introducción. Los tipos de datos básicos que más vamos a usar son, por ahora, reales en doble precisión y tipo char. Fíjense que para darle un valor inicial a algo que es un número real, conviene asignarle un 2.0 para ya decirle que estoy guardando un valor real en X. Y ya vamos a ver por qué esto de no poner X igual a 2 si X es un número real. Importante también que cuando declaro algo de tipo char, si hago C igual a un carácter, estos apóstrofes, cuidado que a veces en los teclados tengo distintos tipos de apóstrofes y voy a luchar un poquito con el compilador porque me va a dar error. ¿Por qué? Porque no estoy eligiendo el apóstrofe correcto. Fíjense cuál es el apóstrofe correcto que tengo que poner para inicializar o para darle un valor a algo de tipo char. Expresiones. Bueno, acá, ¿cómo se escriben expresiones? Es la forma que están habituados a escribirlas. Lo que es importante, ojo, que en una expresión, si yo divido dos números enteros, el resultado de la división va a ser entero, no me va a dar un número real. Y eso lo vamos a ver acá en un ejemplito que hay de conversión y coerción. Fíjense, acá tenemos un ejemplo, un programita,
que le pide al usuario que ingrese dos números, N1 y N2, leer N1, leer N2, y les muestra el resultado, la división N1 dividido N2, simplemente N1 dividido N2, lo guarda en resu. Fíjense que resu es un número real en doble precisión, y acá me lo va a mostrar. Y res real le hace un casting. Esto es una conversión explícita. Yo como programador puedo convertir algo en otro tipo de dato. Por ejemplo, si N1 es un dato de tipo entero, al hacer float, entre paréntesis antes de esto, me va a convertir este entero en un número real. Eso es lo que va a hacer una conversión. Y acá lo que va a haber es una coerción o conversión implícita. Si ejecuto esto, por ejemplo, ponemos 5 y 2, 5 dividido 2 hace, fíjense, primero me muestra resu, que me muestra 2 directamente. O sea, divide N1 dividido N2, 5 dividido 2, debería dar 2,5. Sin embargo, el resultado, una división de números enteros me da como resultado entero, siempre. Ojo con eso, tengo que saber qué tipo de dato me devuelve las operaciones. Si yo quisiera que lo que me devuelve sea un número real, tendría que primero hacer un casting, o sea, una conversión explícita de cada una de las dos variables. Bueno, esto lo vimos lo deben haber visto, que si quiero que algo se evalúe primero lo pongo entre paréntesis. El orden de precedencia de los operadores, primero va a ser el por y el dividido, después el más y el menos. Los operadores unarios se evalúan de derecha a izquierda. Eso en cuanto a expresiones. Librerías estándar, tengan en cuenta las que más van a usar en un principio son estas. Recuerdan cuando ponen incluir esta directiva del preprocesador, lo más normal por ahora es que necesiten utilizar esta y nada más que esta, incluir stdio.h para todos los primeros prácticos con esa librería. Fíjense cuando escribimos este primer programita, con esta librería escribimos este programa. Incluir esa sola librería nos bastaba porque scanf, leer y escribir estaban dentro de esa librería. Pero después puede que necesiten alguna otra función extra dentro de entrada y salida, para lo cual van a tener que hacer el incluir esta. Cuando manejen string, por ahora no, y cuestiones matemáticas, funciones matemáticas, van a necesitar estas otras librerías. Acá les pongo un comentario que sé es muy simple, así que muchas cosas las provee a través de sus librerías. Y cuando dicen es un estándar, cumple con tal estándar este compilador, significa que provee un conjunto de funciones estándar predefinidos. Bueno, legibilidad y mantenimiento, por favor, mantengan estas cuestiones de poner en sus programas, indentar, fíjense que todo lo que está dentro de la función va indentado. Yo podría poner todo en una sola línea acá. Fíjense, si hago esto, puedo hacer así, y este programita va a funcionar exactamente igual. Pongo todo en una sola línea. Inclusive podría acá correrlo. No lo haría, pero bueno. Si yo pusiera todo en una sola línea, me queda un chorizo largo y lo ejecuto, lo va a ejecutar tranquilamente, sin problema. Ahí estaría. Vamos a poner esto acá arriba también. Fíjense que eso, y yo lo ejecuto, funcionaría sin ningún inconveniente. Esto es lo que me permitía determinar si un número... Estoy ejecutando el otro. Recuerden que teníamos dos algoritmos aquí. Disculpas por este detalle. Vamos a cerrar este que está acá. Todo esto era para mostrar simplemente que por más que escriba un programa muy poco legible para el usuario, el programa se va a ejecutar igual sin ningún problema, ¿cierto?
Lo puedo compilar y lo ejecuto. Se va a ejecutar sin problema. Usuario OK dice, sin embargo está todo en una sola línea. Bueno, poner comentarios. Esto verifica si un usuario es válido. Intentar poner renglones en blancos y espacios. Fíjense que acá hay renglones en blanco entre lo que es bueno, la declaración de las variables y las sentencias ejecutables. Una sentencia por línea es lo que no hicimos acá. Detalles de legibilidad. Bueno, un poquito qué palabras, acá tienen las palabras claves, las cosas que deberían haber quedado más o menos claras acerca de la estructura de un programa. Entrada y salida hace referencia a printf y scanf. Y los bloques respecto de las llaves. Operadores lógicos, bueno, no hablamos tanto, pero ya hablaremos. Conversión y coerción. Esto lo vimos muy rápido, se puede ver un poco más. Es una conversión implícita y explícita. Explícita es cuando ponemos entre paréntesis el tipo de datos que queremos convertir. Y bueno, pueden buscar para practicar, además de toda la práctica que tienen. Bueno, espero que les sirva. Por favor, comenten y critiquen.